Muy buen día. Soy el doctor José Roberto Cantú González y el día de hoy les voy a presentar la conferencia Pensamiento A3, herramienta para la solución de problemas, un enfoque de aplicación a los negocios. Permítanme compartir pantalla. Aquí vamos. Muy bien. Bueno, pues como les decía, el día de hoy voy a presentarles la conferencia Pensamiento A3, herramienta para la solución de problemas, un enfoque de aplicación a los negocios. Su servidor, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y tengo el gusto de hablarles un poquito sobre este tema. Muy bien, para empezar, creo que vale la pena ver a grandes rasgos el contenido de esta charla, conferencia. Primero que todo, se incluye un objetivo de aprendizaje. Regularmente es un punto que no me gusta dejar fuera. Es un poquito como que guía de qué es lo que queremos hacer. Entonces, el objetivo del aprendizaje, se comentan algunos fundamentos, el enfoque hacia la mejora continua, se analizan ciertos beneficios, algunas recomendaciones del llenado. eh, También se observa los pormenores de la estructura de la 3, bastante importante. Se hacen algunas presentaciones como tal de la 3 a manera de ejemplo. Hay A3 de propuesta y bueno, también se enfatizan ciertos ejemplos de la 3. Y por último, bueno, se comentan algunas lecturas recomendadas sobre el A3. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos. Eh, Vale la pena decir que como objetivo de aprendizaje, pues va a ser conocer el reporte A3 como herramienta de solución de problemas. También es importante entender que el A3 como tal, ¿sí? El A3 como tal es una herramienta útil para implementar proyectos asociados a Lean Thinking o Lean Manufacturing, dependiendo del enfoque que se aplique. Eh, También un objetivo adicional es comprender el A3 como una vía para fomentar la mejora continua en cualquier tipo de procesos. Cuando estamos hablando de cualquier tipo de procesos, estamos hablando de procesos a nivel ingeniería, a nivel gestión, administración, transaccionales, salud. Vivimos en un mundo lleno de procesos, ¿sí? No importa lo que hagamos, siempre hay un proceso a seguir. Y como un objetivo último, contemplar que se trata de un proceso de gestión que puede entenderse como una forma de pensar desarrollado por Toyota. Entonces, estos son los objetivos del aprendizaje y bueno, pasamos a los fundamentos. Bueno, cabe mencionar que el A3, sí, es, aquí pongo el puntero, el A3 es físicamente un formato o un reporte comúnmente utilizado o más conocido en los Estados Unidos, que regularmente tiene las medidas de 29.7 aprox por 42 centímetros, ¿sí? Puede haber alguna variación en alguna décima, pero en general se trata de esas dimensiones. El A3 es un proceso de gestión desarrollado por la empresa Toyota. Eh, la historia nos comenta que Toyota empezó a utilizar el A3 como una forma de desplegar todo su sistema de producción y pues tanto para presentar sus proyectos como también como elemento guía de desarrollo. Muy bien, adicionalmente a esto tenemos, ahí está,
¿Qué es un reporte o un formato A3? Bueno, pues como ya lo decíamos, ya hablamos ahí de los, digamos, de la parte física, pero podemos hablar un poco más a detalle. Y para eso tenemos dos fuentes de, pues de cierto peso. El Instituto de Lean Enterprise, y en su página comenta algunos aspectos importantes, como también el libro El A3 Workbook, ¿sí? Se trata de una propuesta para desarrollar una mejora o solución a un problema. Eso es un A3. Y es el medio para presentar o reportar una mejora realizada o la solución de un problema. Pero también es un método de solución de problemas guiado por sus pasos específicos. Eso es lo que se puede considerar como un reporte o formato A3 desde el punto de vista de manejo de proyectos. Bueno, muy bien. El A3 tiene un fundamento muy ligado, muy asociado al tema del ciclo de Deming, el de planear, hacer, verificar, actuar. ¿Ok? Como lo pueden ver aquí en la diapositiva, en la parte inferior derecha, pues ahí tenemos el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar. En inglés se conoce también como PDCA, Plan, Do, Check and Act. Y bueno, esto es la esencia de la mejora continua. Entonces, este reporte se utiliza principalmente para implementar acciones de mejora continua, ¿sí? Un poquito para hablar de mejora continua, regularmente es un tema que asocia la idea de establecer cambios que aunque fueran pequeños, sí que sean continuos y que sí haya cierta constancia en el desarrollo de estos cambios o de estas mejoras. Entonces, eh, hablar de la metodología, la filosofía de la mejora continua implica que es importante hacer pequeños cambios, pero siempre muy constantes. Y esto, a final de cuentas, repercute en la mejora de un proceso, eh, aunque lo veamos digamos, a distancia. Si nos ponemos como meta, por ejemplo, el decir que vamos a hacer un cambio muy estructural de cierta casa o de cierto proceso, si lo podemos poner a un año, pero somos bastante consistentes en establecer cambios periódicos, digamos, semanales, a final del periodo trazado, en este caso un año, de lo que estoy comentando, pues ya se puede ver cambios significativos y que ya se hayan cumplido las expectativas, los objetivos planteados. Muy bien, entonces, en el A3, el desarrollo del A3 nos presenta mm, ciertos beneficios. Entonces, parte de los beneficios que nos presenta, pues es que proporciona una guía para desarrollar eh, proyectos con base a la aplicación del enfoque de mejora continua, como ahorita lo decíamos. Logra alinear las iniciativas y las medidas estratégicas de la organización con el proceso y las operaciones cotidianas. Es aquí donde se presenta el tema de la constancia, en las operaciones cotidianas. Se trata de una herramienta que permite presentar y justificar una propuesta de proyecto. Ese es otro esquema que nos puede dar luz. Eh, Cuando queremos presentarle un proyecto a la gerencia, a nuestro jefe, mucho ayuda el utilizar una guía como la de la 3. Y también es aplicable para la mejora de procesos en cualquier entorno de la organización. Esto no tiene que ser exclusivamente a nivel operacional, puede ser directivo, administrativo, operacional, investigación, en cualquier nivel de la organización puede ser llevado a cabo. Entonces, eso es algo pues que se contempla en ese mismo esquema. Muy bien, ante el llenado de la 3 eh, vale la pena hablar de ciertas recomendaciones que, bueno, quienes desarrollen el A3 deben de tomar en cuenta. Algo que nunca debemos dejar de pasar
perdón, es hacer el A3 muy visible. ¿Sí? Tenemos que hacer un llenado lo más visible posible utilizando gráficas y figuras en todo momento. ¿De qué se trata esto? Sí es probable que tengamos que hacer, eh, digamos, agregados con texto, pero acuérdese de la máxima de que una gráfica habla más que 1000 palabras. Entonces, usar gráficas, usar figuras nos va a ayudar mucho. Vamos a utilizar texto de forma objetiva cuando se requiera. Vamos a especificar una información relevante exclusivamente, no más de eso. Y vamos a escribir con un lenguaje muy claro y acorde al público que leerá el A3, ¿sí? Dependiendo a quién se lo vayamos a presentar. Imagínense que es un proyecto que fuera para gente, digamos, de alta dirección. Bueno, pues entonces tenemos que manejar todos los conceptos, todos los indicadores o los indicadores que aplican al proyecto, pero que también forman parte del lenguaje de estos ejecutivos. Y bueno, dependiendo a quién vayamos a presentar. El A3 tiene esta figura regularmente. A veces hay un poquito de digamos, de cambio entre una y otra aplicación. Cuando hablamos de la estructura de la 3, regularmente se conforma por siete etapas que inician con los antecedentes, las condiciones actuales, el objetivo u objetivos, el análisis, el número 5 como contramedidas propuestas, el 6 el plan y el seguimiento. Sin embargo, ya saben, es probable que pueda existir algunos cambios porque ya saben que algunas organizaciones tienen, digamos, unos esquemas muy particulares de trabajar y ellos pudieran agregarle alguna variante que distinga, digamos, sus costumbres, pero en general estos son los puntos. Por supuesto, en el reporte A3, en la parte superior, pues hay que poner el título, ¿sí? Y vale la pena poner alguna fecha y a lo mejor quién coordina el trabajo, quién está lidereándolo. Entonces, como aquí lo dice esta diapositiva, algunas veces la estructura del A3 puede variar en su contenido debido al uso que se le dé. Eh, se trata de una presentación propuesta o una solución de problemas. Cuando vamos a hacer una propuesta a vender la idea, justificar un posible trabajo que queremos desarrollar. El esquema del A3 obviamente cambia porque no vamos a presentar resultados, sino vamos a hablar de las bondades del mismo con una cierta planeación y con algunos puntos que hacen relevante la importancia de solucionar un problema, etcétera. Y bueno, esto genera un cierto cambio dentro de la estructura. Imagínense que sí nos lo aprueban, que sí nos aprueban el proyecto y que sí trabajamos sobre él. Pasa un tiempo y después de haberlo culminado, bueno, lo presentamos, pero ya como un proyecto terminado, entonces pues no vamos a hablar de lo que vamos a realizar, sino vamos a hablar más bien de lo que ya se ha realizado. Y bueno, algunas acciones de seguimiento, pero como que para futuros trabajos. Entonces, bueno, pero en particular aquí, como primera etapa, o etapa cero, si ustedes gustan, porque la uno sería los antecedentes, sería pues detallar el título y la parte de la fecha y quién desarrolla este trabajo. Muy bien. Ah, como etapa número uno, tenemos como punto número uno sería agregar los antecedentes. Bueno, aunque aquí he agregado algunos puntos que pudieran ser interesantes también comentar. Cuando hablamos del título, la pregunta que digamos que nos podemos hacer a manera de guía para hacer un llenado correcto es cuál es el título que mejor describe el problema o solución a solucionar, el problema a solucionar o el aspecto a mejorar. Entonces el título debe de estar muy relacionado con el problema y obviamente se recomienda un título corto.
Si es un título muy largo, bueno, pues tendemos a generar cierta ambigüedad y a lo mejor hasta se nos dificulta recordarlo todo. Entonces, tratemos de usar títulos cortos y que enfoquen al objetivo mismo, ¿sí? Problema, el objetivo. Ahora sí, cuando hablamos de antecedentes, la pregunta que nos hacemos es específicamente si, ¿cuál es el contexto del negocio? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto del negocio y el problema o el aspecto que deseamos mejorar? Estos detalles hay que ponerlos como antecedentes. En inglés lo agregan ahí como background. Es como que describir las posibles causas muy generales y algunos indicadores asociados. Es válido poner algunas, incluso puede agregarse algún tipo de gráfica en donde se mencione cuál es el comportamiento de la variable que queremos estudiar o que hemos estudiado. Donde pongamos cuál es la media o cuál es la tendencia que ha estado llevando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, esto se describe dentro de los antecedentes. Al pasar a las condiciones actuales o sí, las condiciones actuales del problema a mejorar, aquí la pregunta sería, dónde deseamos o dónde desearíamos estar y cuáles son las condiciones actuales. En este caso, se trata de una descripción o representación visual del problema a solucionar o el aspecto a mencionar. Entonces, se menciona cuál es el punto actual, pero también se hace mención de la descripción que detalla con la mejor precisión, sí objetividad, pero sí muy bien explicado el problema a tratar. ¿Ok? Después de esto vamos al objetivo. Entonces, cuando hablamos del objetivo, pues se trata de expresar el estado ideal y alcanzable, factible que deseamos para evitar que el problema continúe o al menos alcanzar la mejora deseada. ¿Sí? En algunos casos el problema no se puede erradicar, pero o al menos no en las condiciones actuales o ante los recursos que poseemos, pero podemos plantear una disminución del problema y eso de alguna forma también representa una, uh, una buena explicación del objetivo. Pasamos al análisis. Entonces, al dirigirnos al análisis, se trata de hacer una explicación de la causa raíz del problema. De hecho, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la causa raíz del problema? ¿Qué restricciones existen? ¿Qué alternativas pueden ser elegidas? En este caso, vale la pena enumerar los hallazgos resultados del análisis efectuado y especificamos el grado de criticidad entre sí. Aquí vale la pena comentar algo. Hay algunas organizaciones que utilizan el análisis antes del objetivo e incluso algunas otras que lo usan antes del objetivo y después. Miren, en realidad hablar de análisis es digamos que para la estructura del A3 definitivamente le pega, definitivamente es importante, pero ante cada una de las etapas, de alguna manera hay un análisis implícito, porque tenemos que ser muy objetivos, muy concretos al explicar algo. Entonces, es posible que tengamos que hacer un análisis para identificar el objetivo claro. Y es posible que tengamos que hacer un análisis para identificar con claridad las condiciones actuales, porque a veces conocemos el problema, pero no sabemos con exactitud los detalles que lo encierran alrededor. Entonces, si hay alguna organización, si hay algunas personas que creen necesario hacer un análisis antes del objetivo, puede ser válido. Sin embargo, la forma digamos, oficial, la forma más común en que se realiza
es un análisis después de los objetivos, porque ya una vez que tenemos el objetivo trazado, pues entramos a profundidad de cuáles son las causas raíces del problema. Muy bien, seguimos adelante y vamos ahora a las contramedidas. Las contramedidas. Las contramedidas propuestas. ¿Cuáles son las contramedidas inmediatas tomadas y cuáles son las contramedidas planeadas? Aquí un dato importante. Esto puede enlazarse con el plan de implementación. Como les decía, es muy importante, digamos, considerar que existen A3 para presentar un problema, la solución misma o una propuesta. Entonces ahí podría haber la diferencia. En este caso, pudiera ser que nosotros enumeramos las acciones o las recomendaciones necesarias para evitar que el problema ocurra, o para al menos mejorar la situación. Esto atiende la eliminación de las causas identificadas del análisis, porque cuando nosotros en el análisis identificamos ciertas causas, esas causas, las que pudieran ser de corrección inmediata, puede ser que sean mis contramedidas inmediatas a tomar. Y ahí puede ser que yo elija dentro del proyecto hacerlas, ¿sí? Y esas no me requieren ningún mayor tiempo, simplemente digo que se hicieron. O por otra parte, cuando son contramedidas de mayor peso, pues ya se establecen en la etapa de planeación, que es en la siguiente etapa. Si estuviéramos haciendo una propuesta, bueno, aquí en general sería mencionar a grandes rasgos cuáles son las contramedidas que se asocian y se mencionaría que hay que atacarlas, pero es hasta la siguiente etapa cuando ya se establecen los pormenores. ¿Cuáles son los pormenores? Lo vemos a continuación. Hablar de un plan de implementación nos hace pensar en dos preguntas. ¿Qué actividades son necesarias para implementar? Aquí tenemos que agregar tanto responsables como fechas. Y a su vez, ¿cuáles son esas contramedidas? Bueno, al cumplimiento de estas acciones, esta información puede moverse a las contramedidas. ¿Ok? Entonces, aquí en esta sección, básicamente vamos a poner una planeación en cuestión de responsabilidades, de fechas, etcétera. Aquí las acciones se agregan con sus responsables y fechas de cumplimiento. Un punto importante, este paso se agrega cuando el A3 es usado para mostrar el progreso del proyecto. Se puede poner el plan sin que nada, imagínense que estamos dando informes mensuales de los avances del proyecto. Entonces es posible que nosotros digamos cada mes cómo va el avance, ¿sí? Y pongamos algún tipo de gráfica donde se observe el porcentaje logrado, ¿sí? Y al final, pues ya ponemos todo lo que se logró y quiénes fueron los actores principales. Como seguimiento, aquí se agregan cuáles son las acciones que se han definido para evitar la recurrencia, ¿sí? Entonces, aquí podemos agregar acciones que se pueden asociar hacia la estandarización o bien a futuros trabajos, ¿sí? ¿Qué medidas pueden desarrollarse para prevenir problemas semejantes? Una replicación del problema en otra área muy semejante, ¿sí? También podría ser. Aquí las acciones deben de llevarse a cabo para evitar la recurrencia, como ahorita lo decíamos. Y bien puede ser aplicable utilizarlo para estandarizar en futuros problemas, que también ya lo habíamos dicho. Esta sección, a necesidad del caso, puede mostrarse como seguimiento y resultados, implicando tal enfoque, ¿sí? Sobre todo cuando queremos hacer mención de que el objetivo fue logrado, fue cumplido. Entonces, ese es un tema que, pues, que siempre será necesario considerar para, pues, que tengamos la seguridad de que la contratación de lo planteado fue logrado. Entonces, aquí vamos a ver otras presentaciones del A3. Como les decía, algunas veces hay ciertos cambios dependiendo de cómo se utilicen. Eh, eh,
Antecedentes, planteamientos del problema, planteamiento de objetivos, análisis causa-raíz, contramedida, comprobación de resultados. Si se fijan aquí, eh, quitan la de planeación y ponen comprobación de resultados porque ya se logró. Ese es cómo se ubica el concepto. Y también tenemos el seguimiento a las acciones, pero eso ya sería como el siguiente punto. Muy bien. Además de esto, tenemos el A3 de propuesta. Cuando hablamos del A3 de propuesta, eh, como aquí lo dice en esta diapositiva, se proporciona un método estructurado para comunicar y establecer un plan propuesto para el negocio, pero eh, a su vez, aquí la idea es proponer una nueva dirección del negocio o meta. Entonces, porque es una propuesta, pero también puede ser para lograr una dirección del negocio meta no alcanzada. Si algo no se ha alcanzado, puede ser que se proponga alcanzarla o puede ser que se proponga algo nuevo, como lo decíamos en este primer punto, o puede ser para establecer mejoras a la dirección del negocio o las metas existentes. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso de la propuesta. Cuando hablamos de la propuesta, un ejemplo de ello sería, bueno, este está en inglés, pero básicamente, pues los términos son muy sencillos digamos, de identificar para el español. El background serían las antecedentes, el current condition es la condición actual. Luego tenemos el target condition propuesto, este es el objetivo. Luego las acciones de plan a seguir y las medidas de seguimiento. Esto es un uso común para efectos de usarlo como propuesta. En el caso, bueno, acá también lo tenemos, pero en español, pero es básicamente, muy exactamente en lo mismo. Entonces, bueno, aquí lo planteamos de esa forma y aquí tenemos varios ejemplos. Varios ejemplos de la 3. eh, no son exclusivos de temas de ingeniería, también pueden desarrollarse para efecto de gestiones administrativas, eh, hablar de procesos transaccionales que se pueden dar en diferentes ámbitos, en ámbitos educativos, en ámbitos de la salud, etcétera. En este caso, en este ejemplo, se plantea un sobreesfuerzo a la hora de entregar pedidos, ¿sí? Entonces, hay un estudio donde se plantean, digamos, la idea de hacer una mejora a la entrega de pedidos. Como aquí pueden ver, está muy interesante cómo se utilizan diferentes gráficas para mostrar los antecedentes. Aquí le llama entorno, la situación actual, establece un procedimiento, se hace un análisis. Aquí tenemos un diagrama de causa-efecto o Ishikawa, también conocido. Se establece una cierta propuesta, se establecen ciertos planes y en este caso se agregan indicadores, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante eh, ver un ejemplo que tenga este enfoque. Otro ejemplo pudiera ser este que ahora se los tengo en pantalla. Este sí lo tengo en inglés, pero es un soporte a los objetivos de lanzamiento con exactitud en la traducción de documentos de forma oportuna. O sea, aquí lo que se pretende es desarrollar traducciones de documentos, pero a tiempo. Entonces, imaginemos que hay una organización que hace traducciones, pero que pues no las entregan a tiempo y hay ciertos problemas con los clientes porque se quejan de que no hay una respuesta acorde a sus necesidades. Entonces, aquí se analiza la posibilidad de bajar esos tiempos. También hay un background, ¿sí? Las condiciones actuales, podrán ver ahí las gráficas, podrán ver las metas, ¿sí? Los análisis, ¿sí? Contramedidas, etcétera, etcétera. Entonces, este también es otro ejemplo. Y si se fijan, no habla de piezas, no habla de
cuestiones relacionadas hacia un proceso donde hay maquinaria o algo así. Aquí estamos hablando de de un proceso de traducciones. Como en el anterior, hablamos de entrega de pedidos. Bueno, entrega de pedidos, pues cualquier tipo de empresa tiene este tema a manejar. Además de ese, tenemos aquí eh, eh, otro A3 enfocado a la reducción de las tardanzas en una cierta compañía. También tardanzas en la entrega de cierta compañía. Entonces, este también es un tema que es recurrente, eh, la intención de mejorar las entregas a tiempo, ¿sí? Eso es de alguna manera una característica que distingue una organización seria. Entonces, bueno, se pretende también un ejemplo como el pensamiento A3, pero con este enfoque. Si se fijan, aquí en las condiciones finales se ve cómo se bajó la, los tiempos de entrega. Tenemos un ejemplo más, que es el mejoramiento del flujo de valor de las sujeciones de dirección troqueladas de ACME. Bueno, esa es una cierta empresa. Cada uno de ellos, por ahí se ve, digamos, la referencia bibliográfica. Muchos de ellos, todos aparecen en Internet. Este sí es un poquito más enfocado a trabajos de tipo taller, pero de igual manera las herramientas que se utilizan las podemos utilizar. Si ustedes se fijan aquí en el planteamiento de las actividades, hay un diagramita, calendarización que nos ayuda mucho. Hay algo de flujo de valor en el mapa de la situación actual, el mapa del estado futuro, aquí lo maneja como estado futuro. El mapa del estado futuro vendría siendo como que lo que buscamos, lo que deseamos, o cómo quedó, más bien, cómo quedó. Entonces, pues se ve un proceso más ágil, ¿sí? Más rápido. Y bueno, en general, estas son algunas recomendaciones, algunas lecturas recomendadas sobre el A3. Eh, pues prácticamente hay algunos libros interesantes que nos pueden dar mayor información sobre este concepto del A3. Está por ahí el libro de solución de problemas A3 en aplicaciones en los cuidados de la salud, el manual del A3 en el que se basó este trabajo. También hay otro relacionado hacia el manejo del A3, la administración para el aprendizaje, el uso de procesos de administración A3 para solución de problemas, etcétera. Y entendiendo el pensamiento A3. Estas son algunas lecturas recomendadas. Y bueno, esto es todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención. Con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario aquí en este correo electrónico que ahora pueden ver. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.